¿Qué tal, mis queridos amigos? Yahvé, Alá y Jesucristo Dios. Permitidme que os dé esta pastilla anticonceptiva de ideas religiosas para que las semillas que algunos van esparciendo por ahí disfrazados de amor y de paz no os dejen preñados de idiotez. ¿Sabía usted que el dios judío Yahvé y el dios musulmán Alá son el mismo Dios? Muchos creyentes cristianos y musulmanes ni tan siquiera pueden concebir este importante dato y las repercusiones que éste tiene. Pero hágame caso, lea el libro del Génesis y el Corán, pregúntele al cura o al pastor, y todos, si son honestos con usted, le dirán cabizbajos, le aceptarán cabizbajos. Sí, es cierto, Yahvé y Alá son el mismo Dios. Para aclarar un poco este asunto, permítame relatarles lo que dice el Génesis al respecto. Ismael fue el primogénito de Abraham, concebido con la sierva Agar. Llegado el momento, Abraham, por razones que no vienen al caso, despide a Agar e Ismael y los deja en el desierto de Beerseba, donde están a punto de morir. Según Génesis, Yahvé se apiada, se compadece de ellos y los salva de una muerte segura de inanición y de sed, diciéndoles el ángel a Agar y a Ismael que Ismael sería el padre de una gran nación. Después de esto, Ismael y Agar se fueron al desierto de Parán, donde hicieron su morada, y allí Agar le encontró una esposa egipcia a su hijo. De este matrimonio surgieron 12 hijos. Uno de ellos fue Kedar, que fue el padre de los kedaritas, tribu que controlaba el área entre el Golfo Pérsico y la península arábica. De los kedaritas, y según la tradición, viene la tribu de Quraysh, de la que vino el profeta Mahoma. Es innegable que Mahoma proviene del linaje de Ismael, hijo primogénito de Abraham, a quien Yahvé bendijo. Mahoma, por tanto, no crea un Dios nuevo, diferente, sino que, siguiendo la tradición fundamental de sus ancestros, interpreta de forma distinta al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tan distinta que verdaderamente parecen dioses diferentes, siendo fundamentalmente el mismo Dios. El problema entonces se nos levanta como un oso ruso hambriento, cuando vemos que, aunque Alá y Yahvé son lo mismo, su personalidad se nos muestra como algo completamente opuesto. Alá se manifiesta como un ser remoto y distante, que revela su voluntad, pero no se muestra a sí mismo. Alá es un Dios distante y arbitrario del que no se puede estar seguro nunca de nada, porque su voluntad no toma en cuenta ningún factor externo. Yahvé, por el contrario, es un Dios que revela su voluntad y se revela también a sí mismo. Yahvé es un Dios cercano a su pueblo, a quien protege, en quien se puede confiar y pueblo al que cuida en extremo. En adición, y desde el punto de vista del cristianismo, Yahvé se nos muestra como una Trinidad que tiene como punto focal la divinidad de Jesucristo. Asuntos estos, por supuesto, el de la Trinidad y el de la divinidad de Jesús, que se consideran pecados horribles en el islamismo y blasfemias execrables en el judaísmo. Así que fíjense en esto, por favor. Teníamos un problema y ahora, con la inclusión del Dios cristiano, se nos ha complicado el asunto tremendamente. Porque si seguimos el razonamiento que proponemos, se debe concluir que Alá
es el Padre de Jesucristo. Lo cual, aunque es rigurosamente cierto, producirá una rabia inmensa, no solo a los cristianos, sino a los musulmanes que se hayan atrevido a llegar hasta aquí viendo este video. Y si alguno ha resistido como valientes hasta este momento, si proseguimos y les decimos que al ser Yahvé y Alá el mismo Dios, se podría decir, en honor a la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Alá, o lo que es mucho, mucho peor, que Jesucristo es Alá hecho carne, según el cristianismo. Entonces, este asunto toma un carácter impensable, como el de aquel individuo que llevaba una camiseta con la mitad del Real Madrid y la otra mitad del Fútbol Club Barcelona. Eso es algo, queridos amigos, que es demasiado para el cuerpo. Pero permítanme que les recomiende que piensen bien en lo que se acaba de afirmar sobre las implicaciones de que Yahvé y Alá son el mismo Dios. Porque ¿no sería esto algo maravilloso? Por favor, que cristianos e islamistas llegaran a esas conclusiones sería un hito en la humanidad. Si ambos, Yahvé y Alá, juntamente con el Dios implícito, Yahvé, con el Dios cristiano, son el mismo, entonces, repito, Jesucristo no solo sería Yahvé hecho carne, sino que también sería Alá encarnado. ¿Se imaginan ustedes? Judíos y árabes y cristianos unidos, finalmente unidos en la unidad de Dios y siendo hermanos en la fe. Oh, amigos míos, cuánta miseria, muerte y desastres nos hubiéramos ahorrado a lo largo de la historia de la humanidad si se hubiera fomentado esta loca idea de la unidad entre Yahvé, Alá y Jesucristo Dios. Y qué futuro maravilloso nos esperaría a todos si esta irrealidad utópica pudiera ser lograda. ¿No lo creen? Pero claro, amigos, aunque Yahvé, Alá y Jesucristo es el mismo Dios, eso es innegable, también es imposible negar que ese Dios parece estar atacado por un trastorno de personalidad múltiple. Son tan distintos, tan disímiles entre sí, que no se debería culpar a nadie que pensara que son tres dioses distintos. Porque, óigame, está totalmente claro que Alá hubiera desterrado a Yahvé del paraíso. Jesucristo jamás, nunca hubiera predicado las doctrinas de Alá. Y Yahvé, el Dios judío, los hubiera mandado matar a los dos. Eso queda claro, si lo juzgamos por las manifestaciones de las teologías de sus seguidores. Ahí se podrá ver con claridad que el judaísmo repudia visceralmente el trinitarismo, que es la médula de la teología cristiana, aparte de que aborrece con todo la fuerza de su corazón que se afirme la divinidad de Jesucristo, y que los cristianos, por su parte, rechazan a Alá y a su profeta, tildándolos de equivocaciones heréticas, y los islamistas, por su parte, aborrecen también la divinidad de Jesucristo, considerando su mera afirmación un pecado horrible, digno de ejecución sumaria. Sobre lo que piensan los islamistas de la religión judía, no creo que yo vaya a decir aquí algo que vosotros no sepáis. Los cristianos, por otro lado, están convencidos de que la religión cristiana hizo que la religión judía fuera algo completamente inútil. En fin, queridos amigos, yo, ante todo este mar de incomprensión y ceguera, me pregunto, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que un solo Dios, un único Dios, sea concebido de formas tan y tan diferentes según la gente
y las culturas que creen en él y lo predican. Y la respuesta, queridos amigos, es tan sencilla como violenta. Yahvé, Alá y Jesucristo Dios son invenciones de la mente humana, instrumentos político-religiosos para unificar pueblos y extender sus fronteras mediante la conquista y el avasallamiento del enemigo, así como un arma extraordinaria para mantener a la sociedad controlada. Asuntos estos que han llevado a cabo judíos, cristianos y musulmanes a lo largo de toda la historia, siempre en el nombre de la visión de su Dios particular. Porque si en realidad hubiera un solo Dios que tuviera las características esenciales que estas tres teologías proponen, las tres teologías serían complementarias y consecuentes entre sí. Un Dios, una sola revelación compartida, una sola forma de comportamiento. Pero no es así. No es así porque todo en realidad es una pantomima. Todo es el resultado de la participación humana, la manifestación de la voluntad del hombre, de sus criterios y pensamientos que se reflejan en las diferentes culturas que los distinguen. Estos pueblos imprimen e identifican sus esperanzas, ilusiones y anhelos en la idea de Dios, y naturalmente le impregnan su propia forma exclusiva y de personalidad. Por eso es que Alá, Yahvé y Jesucristo, siendo lo mismo, son tan endiabladamente antagónicos, tan irreconciliables entre sí, como lo son las culturas que los proponen. Pero permítame continuar, seguir reflexionando un momento, mi querido amigo, porque espero que esto aclare un poco, el ejemplo que voy a dar, aclare un poco lo que voy a decir. Para que el color verde sea universalmente verde, su esencia debe ser afirmada y comprendida por todos por igual. El color verde podrá tener nombres diferentes según los idiomas que se usen para denominarlo, pero todos ellos deberán corresponder con la esencia del color verde. Si algunos ven esa pigmentación y la califican como negro, otros como amarillo y otros como azul turquesa, ¿cómo se podrá concluir de qué color es finalmente lo que vemos? Por tanto, si no hay concordancia de opiniones sobre la esencia, no puede haber confirmación conclusiva de lo que se afirma. Por esta razón, las notorias divergencias entre la esencia de Yahvé, Alá y Jesucristo Dios, que son afirmadas por sus representantes, aunque en realidad y según los propios escritos sagrados de las religiones citadas, Alá, Yahvé y Jesucristo Dios son el mismo ser, se puede concluir y se debe concluir que estamos ante la presencia de la falsificación de la esencia de la divinidad. Es decir, que ninguna de las tres religiones tiene en realidad ni la más puñetera idea de lo que nos está hablando. Lo cual, queridos amigos, y estoy consciente de ello, es una afirmación absolutamente inverosímil que me convierte ya, de hecho, en un loco certificado. Así que ahórrense el comentario. Muchas gracias. Pero permitidme un momento que siga ya en este camino inmerso en el mundo de la locura y permítanme también apretarle el cuello a esta idea para que por lo menos nos enseñe la lengua burlándose así de nosotros. Puede ser que el color verde al que nos referimos sea en realidad rabiosamente verde, como un bosque tropical del Caribe, pero que todavía no hemos sido capaces de apreciar en su conjunto su último verdor.
De la misma forma, tampoco hemos sido capaces de apreciar la realidad última de lo divino que impregna todo lo que existe como una vibración última y universal. No lo vieron realmente en su plenitud. Por esa razón, cada cual piensa que tiene toda la verdad y la usa para atacar a sus semejantes con saña y menosprecio. Oh amigos queridos, hermanos de locura, pero el día en el que mueran las religiones llegará. El momento brillante en el que la única visión de lo divino sea parte integral de todas las conciencias. Es decir, cuando dejemos de buscar a la divinidad fuera de nosotros, si ese excelso honor nos es posible, entonces los judíos, cristianos e islamistas trascenderán sus limitadas y pueriles creencias y serán todos hermanos entrañables, unidos por una misma realidad. Ese día, la humanidad habrá dejado atrás todos sus demonios. Ese día, ya nadie nos podrá preñar de idiotez. Que así sea. Gracias.